Cuéntenos, David. Buenas tardes, David. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Daniel, y pues a todo el equipo de contacto. Pues yo desde pequeño siempre estuve muy interesado en la naturaleza por parte de mi abuela materna, porque desde pequeños pues siempre tuve el acuario en la casa, tenía el patio lleno de plantas y, y como estabas comentando, cuando iba de vacaciones pues siempre estaba en búsqueda de animales, buscaba debajo de las rocas, en el mar siempre me iba con... Mi abuela me hacía con los coladores de los más grandes, los coladores plásticos, ella me hacía como una especie de jama. Jama es esta malla que utilizan para atrapar mariposas. Entonces yo me iba con mis gafitas para el agua y con mi jama artesanal y me iba a buscar insectos, animales, todo lo que encontrara, ranas, lagartos. Y pues desde pequeño he sido así y aún sigo siendo así. Siempre voy con mis pinzas y mis frascos por ahí buscando a ver qué encuentro. Sí, eso es muy curioso porque, pues, primero que todo no tenían como esa repulsión que a los pobres insectos siempre les gasta un poco de repulsión, pero sin entender lo extraordinario del reino de los animales, sobre todo de los insectos que cumplen una función biológica muy importante para la naturaleza y pues también para nosotros. Sí, pues me parece que el grupo de los insectos y bueno, de otros animales pequeños ha sido como muy estigmatizado, pero en realidad son de los organismos más importantes para el planeta porque cumplen muchos roles ecológicos. Y Sí, los podemos encontrar, se pueden encontrar en cualquier hábitat, se encuentran en el agua, en la tierra, incluso hay una mosca que vive en el Ártico. Entonces, en realidad son muy, muy importantes para la polinización, para la producción de alimentos. sí. Y eso es como hoy leí casualmente que un insecto, hoy leí que estaba viendo un programa de naturaleza, que un insecto es como una gota de dinosaurio, como una lágrima de dinosaurio, como la proporción, pues, pues yo creo que los insectos son tan antiguos o tan primitivos como los dinosaurios, o los superaron. Sí, incluso habían cuando existían los dinosaurios, habían unos parásitos de los dinosaurios, como unas pulgas, que eran unos Ajá, insectos. sí, Entonces los insectos eran de tamaños muy, muy grandes, habían unas libélulas grandísimas y pues sí, en realidad los insectos son muy, muy antiguos. Y también tiene que ver mucho con la diversidad de las plantas. Pues siempre sí, desde hace millones de años ha estado esa relación entre plantas e insectos. sí. Y hablábamos de esa relación plantas-insectos cuando usted va a la granja, a la reserva de la sonadora, ¿es que se llama? Sonadera, La sonadora. Bueno, sonadora. y realicé mi trabajo de grado de biología fue con coleópteros asociados a bromelias en un bosque altoandino colombiano. Entonces, los coleópteros es el orden en donde están todos los escarabajos, Ajá, conocemos como escarabajos. Y esa es una reserva muy bonita que queda como a unas 3 horas de Calarcá hacia arriba de la montaña. Y lo que yo hice fue buscar escarabajos que vivieran dentro de esas bromelias. sí, Entonces, pues yo encontré como 40 y pico de especies, pero habían dos que siempre estaban allí. Entonces, bueno, esas bromelias son como la planta de la piña, que son en formas arrocetadas y pues tienen la capacidad de retener agua y de retener hojas y material vegetal que cae de otra parte del bosque, desde más arriba. Y pues eso se forma ahí como un microhábitat. Y sí, viven muchos insectos, incluso ranas también pueden vivir ahí, arañas pueden vivir ahí. Una de las especies que yo encontré se alimenta de ese material vegetal que queda ahí como en descomposición.
y el otro sí es cazador. Digamos que aprovecha la presencia de otros animales ahí para cazarlos. Bien, eso significa que los únicos desadaptados realmente es el ser humano. Todas las especies, tanto vegetales como animales, finalmente se entienden y entienden que debe darle al otro para que el otro proteja al otro. Los seres humanos somos un poco torpes en ese tipo de entendimiento que es tan especial y tan armónica en la naturaleza. El Sí, digamos, escarabajo que hace, pues usted me explicaba que el escarabajo trabaja en las bromelias, que son estas cosas como piñas, porque finalmente son como alacenas para ellos. ¿Qué hace, qué le aporta a la bromelia el escarabajo para como agradecerle a esa alacena que le prepara esta bromelia? ¿Qué hace el escarabajo por la bromelia? pues digamos que los escarabajos, más que algo a la bromelia, aprovechan como ese espacio que se genera ahí en la bromelia. De Pero, pronto, me imagino que es posible que alguno de esos insectos que se acerque allí puede intervenir en la polinización. Eh, y pues la bromelia le da al escarabajo ese refugio. sí, pero el escarabajo no la recompensa con alguna plaga, como algo que ayude como a decir, bueno, tú me ayudas, yo te ayudo. O de pronto es probable que alguno de los animales que cazara pudiera afectar la planta. Es probable. Sí, sí, Entonces, como todo, digamos que en todos los hábitats hay un montón de especies y están de manera equilibrada. Hay depredadores, hay herbívoros, bueno, están las plantas y las poblaciones están de una manera equilibrada en la que ahí sí entramos los humanos, de pronto con cultivos, por ejemplo, monocultivos, en los que retiramos una gran cantidad de recursos, solo dejamos un tipo de recursos y pues la gran parte de especies que habían allí ya no van a poder vivir ahí. Los únicos que van a quedar ahí son los que puedan aprovechar los únicos recursos que quedaron y pues ese cambio tan abrupto en las condiciones. sí, que es ahí donde empieza el grave error. Ahí está, sí, está como el grave error de como que siempre los humanos buscando la forma más fácil y monocultivos, pero sí hay formas más limpias como de producir alimento que pueden beneficiar tanto a los insectos como pues a muchas otras especies. Sí, y ahí es donde hablábamos de una entomología agrícola. Sí, pues digamos que yo desde que comencé la carrera, pues en general me gustaban mucho todos los animales. Incluso al principio, cuando era pequeño, me gustaban más las ranas, pero cuando vi una materia que se llamaba biología de artrópodos, definitivamente me enamoré de los insectos y sabía que eso era lo mío con lo que quería trabajar. Entonces, ya finalizando la carrera, hice este trabajo con las bromelias, pero siempre me había gustado mucho la entomología agrícola. Eh, entonces, a la final, el año pasado decidí entrar a estudiar la maestría y yo, pues si iba a entrar a la maestría, tenía que hacer un trabajo de grado relacionado con eso. Sí, Entonces, ahí fue que pues encontré como un profesor que trabajaba con ese tipo de entomología, que es una rama de la entomología que se encarga como de estudiar todo lo relacionado a los insectos con los cultivos. Entonces ahí entran las plagas, el control biológico y bueno, con eso es que voy a desarrollar mi trabajo de grado de maestría. qué bien eso. Yo creo que es de las cosas que pueden de alguna manera apaciguar tanto insecticida y tanto pesticida que se utilizan en todo el cuento. Y también pensar, y eso es muy importante, y lo voy a explicar ahora que empecemos a ver el trabajo bello de David, cuando nos empieza a contar muchas cosas sobre los insectos y sus particularidades, entender, los bichos no son plagas, los bichos son necesarios, son indispensables para el equilibrio armónico, ecológico del medio ambiente. Entonces, a veces nosotros que nos interesa que cuando vamos al campo
que ningún insecto nos toque, ni que un insecto nos acerque. Antes, al contrario, nosotros estamos llegando a un territorio necesario para ellos y nosotros somos los invasores y debemos mirar con otros ojos, empezar a mirar. Y ahora que David empiece a contarnos los universos mínimos desde el jardín de su casa, notarán qué bello es, y entender que eso no es plaga, eso es al contrario, es una riqueza inigualable que podemos tener si los insectos están dominando el espacio donde nosotros estemos, porque ellos están encargándose de hacer toda una labor súper importante para el equilibrio lógico de la naturaleza. Entonces, no, eso es un llamado de atención, porque nosotros a veces creemos, ¿no es cierto, David?, que los monocultivos es nuestro paisaje, y los monocultivos aparentemente son como el lugar o el paisaje que queremos vender afuera, sin conocer que lo que llamamos nosotros selva o bosques, realmente es ahí donde está nuestra riqueza, es ahí donde debemos empezar a valorar y ver con ojos diferentes la belleza de las cosas y de la naturaleza, no conformarnos con simplemente un cultivo de naranjas, un cultivo de café, sino también la otra opción también es muy importante. Entonces, antes de matar un bichito, piensen, Sí, porque ustedes están siendo unos criminales frente a un insecto que no tiene la culpa que usted esté ahí. Entonces, eso es como que lo que ayer me decía que David, que a veces la gente mata al insecto, lo estripa sin darle la oportunidad al pobre de irse, pues, porque uno lo puede espantar sin necesidad de llegar a esos actos tan crueles. Y eso David, eso me dejó pensando mucho, David, ese cuento ayer cuando usted me hablaba del acto de uno de sentirse cómodo a costa del sacrificio de unas pequeñas criaturas que no tienen la culpa, ellos no tienen la culpa. Entonces, ayer estuve a punto de aplastar un insecto y no, pensé en usted, David, no, decidí que él se fuera, que era sí, mejor. muchas veces, por ejemplo, estamos en la casa con las luces prendidas de noche, llegan un montón de bichitos y seguramente eh, muy pocos son zancudos que nos pueden picar, de resto son otros animalitos, otros bichitos que se acercan simplemente por la luz y ya. Y pues es muy importante saber que actualmente por la ampliación de la frontera agrícola, por el uso indebido de insecticidas, por, por el cambio climático, mmm, casi la mitad se está reduciendo rápidamente de la población de las poblaciones de insectos y aproximadamente un tercio están en peligro de extinción. Entonces se ha observado cómo año tras año se va reduciendo y reduciendo las poblaciones de insectos. Y pues eso es muy grave porque son muy importantes para los equilibrios dentro de los ecosistemas. Entonces, para que ya lo piensen un poco más, de verdad que ayer me sucedió eso y me gustó caer en conciencia. Ese momento en que yo decía, no, ¿por qué? Él está haciendo tiene derecho a vivir, porque yo lo voy a molestar. Y él se fue tranquilamente para otro lado y, no, y pues gracias David, y yo le agradezco porque voy a tener más en cuenta ese acto involuntario y de comodidad que a veces gastamos los hombres que gastamos los humanos cuando vamos a algunos lados y creemos que venimos a acabar con todo porque sí, y en vez de saber que nosotros somos los extranjeros, los extraños, los que los insectos vienen y lo curiosean a uno y dicen, ¿este qué? ¿De dónde viene? Es todo un cuento. Entonces voy a dejar un acto de compromiso con usted, David, de evitar cualquier atropello con estos animalitos tan Las preciosos. personas lo deberían tener porque sí, es que está como muy metido dentro de nuestra mente que vemos un insecto y ¡pum! Lo aplastamos de una y pues eso como que no tiene sentido. Y los pobrecitos los tenemos tan en bajo concepto, hermano. O sea, los consideramos feos, monstruosos, peligrosos, hartos, plaga, toda una serie de sinónimos que hoy, cuando David nos empieza a contar todo el ejercicio bello que hace él desde los insectos, notaremos que David
de alguna manera nos educa a cambiar nuestra perspectiva frente a nuestro comportamiento. Bueno, eso quería hacerlo porque no solamente hay que pensar en el problema del agua, hay que pensar en el problema de los insectos, hay que pensar en el mundo, hay que pensarlo a nivel muy abierto para entenderlo mejor. Entremos, Juan David, a ver algo de su trabajo, por favor. De esa particular manera, cómo usted se acercó al insecto y nos va contando, por favor, David. Puedo mostrar, tengo ahí dos carpetas, bueno, una en la que tengo unas fotos separadas y la otra en la que está como el trabajo ahorita en cuarentena. ¿Con cuál puedo comenzar? Pues en el de color, ¿está en la primera carpeta o también está en la segunda carpeta? ¿Se acuerdan? Que usted habló un cuento del color y que empezó, y después empezó a llevar unos procesos de seguimiento. ¿Con cuál? ¿En la carpeta número 2 está todo o arrancamos como ayer? Sí, bueno, A mí no está me bien. molestaría. Voy a compartir pantalla entonces, voy a poner primero las fotografías que he tomado durante cuarentena. Sí, Me aparece que me deben habilitar para que comparta pantalla. ya le habilitan. Sebas. Sebas, le habilita pantalla y listo. Ya, cuando quiera. Ya, David. No, dice la anfitriona inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Permítame un momento a ver qué está pasando ahí. Los biólogos, antes de que nos den la posibilidad de compartir pantalla, nos avisa Sebas cuando nos dé permiso de compartir pantalla. Los biólogos, pues obviamente que tienen infinidad de especializaciones. Como hablábamos ayer, que era uno parecía, pero si falta alguien que se pueda unir. Y la especialización de David es herpetólogo. No, es entomología. Entomólogo, ¿cierto? Sí, digamos que pues, la biología es muy, muy amplia. Sí. Entonces están, por ejemplo, quien estudia los hongos, micólogos, quien estudia los peces ictiólogos, quienes estudian las aves ornitólogos, quienes estudian los mamíferos mastozoólogos, las plantas botánicos, los anfibios y reptiles son los herpetólogos y los Ajá. insectos son los entomólogos. Entonces, David es entomólogo. Ya puede compartir, David. Listo, entonces ya están viendo. Sí. Una cosa antes de que empecemos, para que empecemos a disfrutar más. David es el que va a orientar el taller de macrofotografía. Ahora que conozcan su trabajo, van a notar que hay un trabajo muy bello de él. Entonces, David, para las personas que estén interesadas, él va a ser nuestro profesor de macrofotografía. Dale, David. Bueno, entonces, durante la cuarentena, pues obviamente no podía ir a sitios muy alejados, pero igual no quería como de dejar de tomar fotografías. Entonces estuve saliendo por el condominio a ver qué podía encontrar. Y pues bueno, obviamente cuando uno va a lugares más a lugares más conservados, a bosques con más vegetación, pues de pronto puede ser más fácil encontrar muchos insectos. Igual en jardines siempre también van a haber insectos. Los insectos se pueden encontrar en cualquier parte. Incluso les llegan a uno dentro de la casa, dentro del apartamento. Entonces este que están viendo ahí es un cicadélido. Son insectos muy, muy pequeños que miden como menos de 5 milímetros. Son los que normalmente de pronto cuando uno pasa por el pasto y lo mueve, salen volando como si parecen un palito verde, una cosita muy pequeña. Y
Bueno, eso estaba como en medio de las hojas de una planta con coloración como roja, con blanca. Eso es algo que me gusta mucho, es ir a buscar en plantas con flores de diferentes colores o con hojas de tonos diferentes al verde, como para tener ahí algunos fondos contrastantes. Me gusta mucho el resultado de las fotografías en ese tipo de plantas. Y los psicadélidos, pues son unos que me gusta mucho fotografiar porque son muy pequeños y uno a simple vista no puede apreciar la gran cantidad de colores que tienen. Son muy, muy coloridos. Entonces, bueno, aquí voy a ir pasando otra. Esta, perdón, este es un efemeróptero, el nombre efemeróptera significa como alas efímeras. Es un orden de insectos que su etapa juvenil la pasan dentro del agua. Esa es otra cosa muy importante. Hay muchos insectos que la etapa juvenil la pasan dentro del agua. Y luego, pues como este, ya eh, en pupa y sale el adulto, y este es el adulto. Este llegó a un piso 13 por la luz. Ahí la fotografía la tomé sobre una plantica muy pequeña de la casa. Y bueno, aquí se pueden apreciar esos dos ojos grandes, son los ojos compuestos, como los ojos principales. Y acá, que se ven otras tres como bolitas pequeñas, son los ocelos. Entonces ahí tendría como 5 ojos. Ese es el mismo insecto ya en vista lateral. Son muy bonitos, tienen alas membranosas. En la parte final del abdomen tienen tres pelitos, que su nombre sería un cerco, el nombre técnico. Y son fáciles de ver en la noche cerca de bombillos. Son muy atraídos por la luz. Bueno, y los insectos son atraídos por la luz porque, bueno, eso no está como muy entendido por la ciencia, pero se cree que en la noche ellos se guían por la luz de la luna. Y cuando pues se tiene una fuente de luz muy fuerte tan cerca, ellos se despistan y por eso terminan volando alrededor de lámparas y de bombillos. Sí. Bueno, esta es otra foto del mismo. Acá es la cabeza de frente, acá se pueden ver las dos antenitas corticas, y los ojos y los ocelos acá. Este es el mismo psicadélido que vimos ahora, ya en vista lateral, y ahí está como a 5x, parece que utilicé un objetivo que me logra un 5x. Un 5x es decir que la imagen del insecto captada en el sensor es de 5 veces el tamaño real. Esta también fue dentro del conjunto. Son unas hormigas muy, muy pequeñas, son del género Brachymyrmex, y ahí está demostrando un comportamiento que es muy interesante. Estos de acá son pulgones, que son unos insectos muy, muy pequeños que se alimentan de la savia de las plantas, y ellos secretan una sustancia azucarada. Entonces lo que hacen las hormigas es cuidarlos y ellas reciben a cambio del cuidado esa sustancia azucarada. Entonces es como si los áfidos fueran el ganado de las hormigas. Es Ajá. una interacción muy interesante. Pues ahí, David, de lo que hablábamos ahora, alrededor de cómo unos en la cadena de alimentación y de cuidado y de protección y de supervivencia, pues este asunto del ejemplo anterior es prácticamente perfecto para hablar de eso, ¿no es cierto? Sí, pues en ese caso, sí es una interacción que los beneficia a los dos. Las hormigas reciben el alimento y, y el áfido recibe cuidado por parte de la hormiga. Ahí se Sí, benefician. Bueno, este es la cabeza de la ninfa de un grillo. Ninfa me refiero a cuando son juveniles. Entonces ahí se le puede ver el ojo compuesto, un poco de las antenas. Y esto que se le ve por acá como una forma de una patica, eh,
es una estructura que tienen los insectos en la boca, tienen dos pares que se les llaman palpos. Aquí se puede ver un poco mejor la ninfa. Y los insectos cuando son juveniles no presentan alas. Esa sería una primera característica para saber si un insecto es juvenil o no. Aunque hay algunos que cuando son adultos no tienen alas. Otra cosa muy importante es que pues los insectos, aparte de cabeza y antenas, pues tienen otras estructuras muy, muy interesantes. En este caso, este ya es la pata delantera de un grillo, pero de un grillo adulto. Estos son de los grillos verdes que uno ve como con forma de hoja. Y eso que se ve acá es el tímpano. Es la estructura que ellos tienen para percibir el sonido. Entonces los grillos perciben el sonido a través de sus patas. David, esos vellitos, esas cositas que tienen una función, ¿qué función tienen eso? Todas esas cositas que hacen. En los insectos se les llaman setas a los pelos. Sí. Y generalmente tienen una función sensorial, como mecánica, de pronto por el tacto. Esa es como la función que tienen las setas en los insectos. Sí. Bueno, este es un bichito muy importante que se llama Diaphorina city y es el vector del HL, que es la enfermedad más importante de los cítricos. Es una bacteria, es vector de la bacteria y lo encontré dentro del conjunto en donde vivo. Ese es el adulto. Y acá en la siguiente foto está una ninfa, así es cuando está joven. Y aquí se ve pues ya café, se ve como deteriorado, es porque una avispita parasitoide llegó y le puso, cuando estaba vivo obviamente, le puso un huevo en medio de las patas, del cual eclosionó una larva, la larva de la avispa, y se comenzó a comer la ninfa de esa plaga. Y a la final, por este huequito que ven acá, surgió una avispa adulta. Entonces, digamos que en este caso es un ejemplo de cómo algunos insectos nos pueden ayudar en la agricultura para reducir un poco el uso de insecticidas y se pueden utilizar como controladores biológicos. Entonces acá lo único que queda es como la cascarita, los restos del cuerpo de la plaga. Esto que se ve acá como unas sedas lo hizo la larva de la avispa. Entonces ya la larva de la avispa comienza a comerse por la parte de abajo a la plaga. Finalmente pone estas sedas acá como para adherir lo que queda del cuerpo a la planta, para protegerse bien, empupa dentro del cuerpo de la plaga y finalmente cuando ya va a emerger el adulto, con las mandíbulas comienza a hacer el corte en círculo y finalmente emerge. Parece una, como yo decía ayer, David, que parece un acto bárbaro. Como lo de la película de Alien. Sí, 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 es bárbaro, es una vaina ahí, pero es una lógica en la naturaleza, es normal. Y además que si vemos, pues que sí es bárbaro, pero si nosotros lo vemos por el lado de la entomología agrícola, pues es la manera correcta, lógica, más acertada que podamos nosotros implementar en nuestros cultivos para que sean limpios y además alejados de tanto insecticida que a veces lo que hace es perjudicar a la salud y todo. Claro, es un ejemplo de cómo los humanos podemos utilizar una interacción para apoyarnos en la agricultura y tener una producción de alimentos más limpia, para poder reducir al máximo el uso de insecticidas, pues que sí, que nos hacen tanto daño. Y lo chévere del trabajo, David, es que me parece muy importante, es que no es solamente la fotografía del insecto por el insecto como un carácter solamente de investigación o biológico, pero también es una aproximación a
a una didáctica de comportamiento, lo que hace usted, que me parece bien importante, porque usted aquí nos está enseñando a entender cómo es el comportamiento y eso me parece supremamente importante. Hacer el ejercicio de la biología o la macrofotografía también una manera de educarnos. Y me parece que ese es uno de los, como de los objetivos principales de este tipo de fotografías, que es primero pues dar a conocer qué es lo que tenemos, que es por ejemplo en este caso qué es lo que yo puedo encontrar en el jardín de mi casa, pero también es Sí, interesante que otras personas que, pues, que no están como dentro de este mundo de la biología y eso, conozcan qué comportamientos tienen, qué funciones cumplen, y son y animales así, que a simple vista uno no va a poder ver nada, uno ve una cosita pequeña, un puntico verde, un puntico negro, pero eso es como lo mágico de este tipo de fotografías, que ya podemos ver en detalle los colores, las texturas. y lo chévere, David, más o menos para que nuestros amigos se den una idea, ¿cuánto mide este insecto? Ese que estamos viendo ahí en la pantalla es la ninfa del cicadélido, el que les presenté primero. No de esa misma especie, pero sí de esa misma familia. Entonces ahí se puede ver que todavía no tienen las alas bien desarrolladas. Acá se le pueden ver las antenitas muy largas. Y ese está más o menos en unos 4 milímetros, yo creo. 4 milímetros es menos que una uña. Sí. Entonces, para que se den en cuenta un poco la dimensión de estos maravillosos seres tan complejos, porque realmente su estructura y todo su fisiología es bien, bien compleja también. Y que David, además, que nos está educando a entender los comportamientos de los insectos, pues David también hace un aporte muy significativo a nivel estético, a nivel compositivo y a nivel de componer con el color y pues notamos que es de alguna manera muy agradable empezar a apreciarlos de esa forma. Y estas fotografías, bueno, la anterior y esta, fueron tomadas en unas plantas que utilizan como cercos vivos dentro de los conjuntos. Y en este caso, esa mosca, bueno, para las moscas, de día es casi imposible tomarles una foto, porque pues como todos sabemos, uno medio se les acerca y ellas tienen una visión muy buena y salen volando. Pero en la noche se perchan en las plantas para descansar. Entonces ha Sí. sido en la que les he podido tomar algunas fotos. Utilizo un difusor que tiene la linterna para poder pues verlas en la noche. Cuéntenos algo más de su experiencia nocturna para que notemos aquí, por ejemplo, que parece ser de día, pero usted nos está diciendo que es de noche y cómo es que trabaja, cómo se ayuda a resolver problemas técnicos de la fotografía. Si quieren puedo mostrar ya como lo que yo utilizo. Es muy sencillo. Dale. Bueno, entonces lo que yo utilizo es, mi cámara es una D750, una Nikon, Sí. y tengo dos objetivos macro. Este es el Venus, la uva 60 milímetros, que me logra 2:1. No lo estamos viendo, muéstranoslo a la pantalla. No lo estamos viendo, David. Voy a ver entonces, porque lo estoy mostrando ahí en unas diapositivas. Sí, no, pero estamos viendo aquí la mosca. Yo estoy viendo la mosca, David. Ya lo muestro. Yo creo que hay que salir de esta presentación para eso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué pena, no sabía que estaban. Bueno, entonces mi cámara es una Nikon D750 que es full frame. Ajá. Tengo, tengo dos. Perdón, yo pongo aquí. Uy, ¿qué pasó? Ahí está, ahí se está viendo, David. Listo, ya. Entonces, ese fue el primer objetivo macro que me conseguí, que es un Venus Laowa 60 milímetros que me logra 2:1. Es decir, que la imagen captada del insecto o el bichito en el sensor de mi cámara es 2 veces el tamaño real, que ya 2:1 Ajá. es un muy buen aumento.
Y eso que se ve aquí es un difusor muy casero, muy casero, pero que me gusta mucho para utilizarlo de día porque es muy ligero, lo empaco muy fácil para transportarlo. Solo tiene este alambrito, un foamy con un papel aluminio y esta espumita en el medio que es como para ayudar a difuminar la luz. Ese lo utilizo de día. Y es de noche, Y el de eso. noche es este pues sí ya es comercial. Quien lo quiera le puedo pasar el número de quien lo vende. Ya pues tiene un terminado mucho más bonito, es en tela. Las otras piezas son impresas en 3D. Y esa linternita es lo que me permite salir a tomar las fotos de noche. Pero ella opera como luz continua, como flash o como destello. No, ahí utilizo, con ambos difusores utilizo el flash de la cámara, el flash integrado de la cámara. No, Ok. no hay, con ese objetivo puedo utilizar el flash integrado de la cámara. Entonces, esta linterna lo único que me hace es como la luz de modelo, como para yo ver a qué le voy a tomar la foto. Ajá. Y ya la iluminación se queda viendo es por el flash integrado de la cámara. Sí. Pero usted llega y quita, David, un momentico, por favor, es que no entiendo muy bien ese pedacito ahí. Sí, Usted quita la luz de modelaje para que dispare el flash, porque usted puede señalar con el cursor suyo, es, esta es la luz de modelaje. sí señor. ¿Y cómo hace para que esa luz de modelaje, cuando usted dispara el flash, que la quita o qué? No, yo la dejo encendida, igual no es muy potente. O sea, lo único que yo necesito es poder ver lo que yo voy a lograr enfocar. No es como tan potente para que como que deje brillos muy fuertes en la foto, no. Entonces, digamos como que la luz del flash mata totalmente la luz que emite esa linterna. Sí, pero ¿por dónde sale el flash? El flash, por acá, ¿Por pues dónde digamos acá está el flash abierto y Es que está por la parte interna, o sea, está después de la atlética blanca. está aquí Y él detrás de se, la placa re- blanca. y él se rebota en todas esas superficies reflectantes. Así es, entonces está así, todo eso acá es lo que... Esta letica blanca me ayuda como a difuminar un poco la luz, para que no pegue tan Ok, fuerte, que rebote aquí a los lados. ajá, ya entendí. Gracias. Listo, y el otro objetivo que tengo es el Venus Labo, es de la misma marca y es un 25 milímetros. Este me logra hasta 5:1, es decir, que me logra más del doble que el otro objetivo. Eso ya es Sí, que pues eso ya es mucho aumento y para esto sí ya no era suficiente con el flash integrado de la cámara. Para esto debí utilizar un flash externo, entonces yo tenía un flash, un Yongnuo y me tocó inventarme otro difusor para este. O sea, los difusores hay una cantidad impresionante de diseños, ya cada quien hace como le guste y sí, como los materiales que tenga. Yo utilicé acá un tarro de papas Pringles, foamy negro y acá es como una telita blanca que me ayuda a difuminar. Entonces, eso es sí, lo que yo utilizo, es solo eso. perfecto. Sí, Voy a seguir mostrando entonces aquí listo. muy sí, eso, ahí vamos, correcto. Este también, bueno, otra cosa muy importante es que dependiendo de la hora del día en la que uno salga, uno va a encontrar cosas diferentes. Digamos que si uno sale de día, pues va a poder ver mariposas activas, de pronto va a poder ver más actividad en las flores, eh, pero en la noche, por ejemplo, uno va a ver activos grillos, va a ver más arañas. Entonces, pues siempre es interesante salir a diferentes horas del día porque uno va a encontrar diferentes cosas. Y siempre en cualquier hora del día hay algún tipo de insecto activo. David, me gustaría saber si hay alguna recomendación para un aficionado que empiece a escarbar dentro de las flores, como de que, como qué no debe hacer o qué
debe entrar cómo debe entrar a acercarse al bicho. Pues primero, si uno no tiene conocimiento del daño que puede causar el bicho, pues no irlo a agarrar así con la mano o a tratar de manipularlo, porque pues hasta un grillo de estos no pica, pero pues si uno le pone el dedo cerca de la cabeza nos va a poder morder, porque ellos tienen mandíbulas. Ajá. O igual pues las arañas, de pronto una araña eh, nos podría llegar a picar, pues aunque la mayoría todas las arañas, menos una familia, tienen veneno. Y muy pocas arañas en realidad son peligrosas para los humanos. Pero igual pues hay que tener cuidado y ser muy delicados como a la hora de manipular la planta y esto para que no se nos vayan a escapar o de pronto para interrumpir cópulas, de pronto los insectos estén copulando y manipulemos muy fuerte la planta o algo y pues se separen y pues bueno, eso puede afectar. Listo, mucho tacto entonces. Sí, ser cuidadosos con ir a manipularlos y ser delicados a la hora de manipular las plantas, en donde están perchados los insectos. Ese es el mismo brillo que de la foto anterior. Esa es otra mosquita que igual fue tomada de noche. Todas las fotografías de moscas han sido tomadas en la noche porque en el día ha sido casi imposible. Este es otro adulto de cicadélido, del que les mostré ahora una especie sobre una plantica roja y la ninfa también en una planta roja. Este probablemente sí es el adulto de esa ninfa que vimos ahora. Este es un hemíptero del orden hemíptera de la familia Flatide, que se caracteriza como por terminar sus alas así como de forma ancha, son aplanados, y eso que se ve muy claro, como en el cuerpito, es una cera que varios insectos de ese orden utilizan como para protegerse del agua. ¿Sí? Pues para mí como que una mejor hora de pronto en la que uno vaya a encontrar más actividad podría ser entre las 10 de la mañana o 9 de la mañana hasta antecitos de las 4 de la tarde. Va a haber mucha actividad, se van a encontrar mariposas, pero igual como les decía, a cualquier hora uno puede salir y va a encontrar algún insecto activo. Y por ejemplo, si uno voltea rocas o si uno busca en la hojarasca, siempre también va a encontrar algo. Algo muy importante es que cuando uno busca debajo de rocas o debajo de troncos, es volver a dejarlos en su sitio, porque al yo dejar volteada la roca o el tronco, digamos que la luz, el sol puede afectar a esos animales y los puede matar. Entonces, siempre es importante voltear, mirar a ver qué hay, si va a fotografiar algo y luego dejarlo en su lugar, porque debajo de las rocas y de troncos pueden haber muchísimas especies. Esta fotografía, bueno, hay más preguntas. O sigo aquí mostrando. Listo, esta fotografía es de la misma hormiguita que mostré ahora, que es Brachymyrmex, son muy, muy pequeñas, esas miden como 1,5 mm. Eso sobre una flor de un cítrico, no recuerdo si era un limón. Hay que resaltar, yo creo que todos estamos disfrutando mucho de las fotografías, pues debido a esa particularidad del color, de la composición, de entregarnos como evidenciar el contexto donde están habitando los insectos y sobre todo que terminan siendo muy, muy agradables las fotografías vistas con una intención de utilizar el contexto y el color para ser más agradable la presentación de estos bichos que cada día uno se sorprende más por la manera en que son. Y eso es algo, por ejemplo,
lo que hablábamos ayer, ¿por qué tantos biólogos se meten en el tema de la fotografía? Es Sí, porque nosotros nunca perdemos la capacidad de asombro. Nosotros siempre vamos a encontrar algo que nos va a asombrar mucho, que nos va a parecer muy bonito y siempre estamos buscando como la manera de cómo mostrárselo a las otras personas, como que vea eso tan bonito que yo encontré. sí. Y pues la fotografía es una herramienta muy importante para esto. Entonces, por eso hay tantos biólogos que se meten en fotografía. Todo lo bonito que van viendo, lo que los asombra, lo que les gusta a otras personas. Aquí, David, señor. David, me explica qué es lo que tiene el bicho en una cosa blanca grandota en la cabeza. ¿Qué es? Esto ya debe explicar. Esto acá es una araña, una araña de la familia Tomicidae, les llaman arañas cangrejo. Porque las Ajá, arañas, bueno, una cosa importante es que las arañas no son insectos, las arañas son arácnidos. Y los arácnidos no son solo las arañas, hay 11 órdenes de arácnidos, ahí están los escorpiones, por ejemplo, que son muy conocidos, y ya pues otros grupos que no son tan conocidos. Y en este caso, esto grande que se le ve blanco ahí es como el abdomen de la araña, es el abdomen de la araña. Y se les pero llaman, entonces ahí hay dos cosas, hay una hormiga y una araña, hay una abeja y una araña. una Entonces, abeja y una araña. sí, señor, entonces la araña se les llama arañas cangrejo porque caminan como de lado y los primeros dos pares de patas son muy grandes y engrosados, que son lo que se ve aquí abierto. Y lo que hace esta araña es percharse en flores esperando a que lleguen los visitantes florales y los caza. En este caso lo que cazó ahí fue una abejita, una angelita, Sí, de las pequeñitas, pequeñitas, monitas. Entonces, ese es otro comportamiento pues muy interesante. La araña se percha en las flores, apenas llega la abejita a polinizar, tenga. Bueno, la ajá, abejita no llega a polinizar, la abejita llega en búsqueda de néctar y de polen. sí. Y pues la araña aprovecha y ahí tiene su cena. Y David, por eso, señor, qué pena interrumpirlo ahí. Es que Sergio Cruz tiene otra pregunta acá y nos pregunta es que si hay alguna dirección web para poder identificar lo que vamos encontrando. bueno, hay una aplicación muy interesante que se llama iNaturalist, o creo que parece como si iNaturalist o Naturalista, que en la que las personas pueden tomar como fotografías de insectos que encuentren por ahí, ojalá pues no insectos que sean criados, pues porque también hay insectos que se pueden criar, y ahí les va a sugerir una identificación, pero en realidad pues es algo aproximado. Con insectos es complejo. Incluso, por ejemplo, si ustedes ven mis fotografías, yo la mayoría es muy complicado, porque para eso toca tener los animales, los insectos muertos, muchas veces toca hacer disecciones, entonces no es tan fácil. Pero al menos para llegar, orden es muy fácil, pero para llegar al menos a la familia o de pronto al género se podría con las fotografías. Con algunas especies que ya son muy conocidas, sí se puede decir por ejemplo, esas angelitas, yo estoy seguro que es una tetragonisca. Bueno, entonces comentaba que esta fotografía es en una flor de San Joaquín. Es una planta muy utilizada como cerco vivo dentro de conjuntos, en casas campestres, y acá se puede ver como la parte femenina de la flor y acá las estructuras que tienen el polen, y esa es una mosquita muy pequeña de la familia Drosophilidae, de las que llegan a la fruta, como al banano, a la papaya. Son unas mosquitas muy, muy pequeñas. Bueno, este es un grillo también ya más grande en donde se puede ver como la textura que tiene en esta estructura que se llama el pronoto. Se le alcanzan a ver los palpos, que era la estructura que les decía que tenían los insectos en la boca para cumple como una función de tacto, como para tocar qué es lo que se van a comer. Ajá.
Y pues también es algo muy interesante. Yo sé que todos han visto grillos y han visto algunos que tienen como una estructura en forma de espada en el abdomen, que por eso pues mucha gente les tiene miedo y creen que con eso pican. Pero en realidad eso quiere decir que es una hembra y esa estructura se llama el ovipositor. Esa es la estructura mediante la cual ellas ponen los huevos y es de esa manera como para llegar a grietas o espacios pequeños y así pues pueden depositar muy fácil sus huevos. Y esto que se ve acá como una especie de cachito pequeño son los cercos, que son también unas estructuras con función, con función sensorial. Bueno, ahora podemos mostrar también algunas otra carpeta. Sí, pero antes de que siga, Sí. este es como este elemento que hay aquí, ¿él se abre o simplemente funciona como una herramienta de escarbar y todo este cuento? O como se dice que lleva los insecticos o no, o lo entendí mal. Ponenlo, Un sí. depositario, un depositario. Pues, Eso se abre. digamos que los huevitos salen como por la parte de acá. Sí, Entonces sí funciona como para llegar a espacios pequeños, a espacios reducidos, por eso tiene esa forma así puntiaguda. aguda y pues luego ya por ahí también salen los huevitos. Ok, listo. Muchas gracias. Hemos notado que todo el ejercicio de esta selección que nos dio David, todas ellas, el color es absolutamente perfecto, acompaña muy bien todo el asunto. Y aquí es donde nos da la lección más contundente, David. Bueno, este es el Hablemos. patio. Ah, perdón. Perdón, Daniel. Bueno, este es el patio de la casa de mi abuela. Y es un sitio en el que yo desde muy pequeño comencé a mirar, a buscar insectos y también he logrado unas muy buenas fotografías ahí. Entonces la siguiente serie de fotografías fue lograda en una de las hojitas de unos anturios que están ahí. Y aquí es donde empezamos todo el universo de los universos mínimos, ¿no, David? De Sí, esos pues espacios que están ahí, pero hay infinidad de vida ahí es, compartiendo el espacio. solo una plantica uno no se imagina todo lo que puede encontrar en un Sí, patio, en un patio en medio de la ciudad. Entonces, sí. acá podemos ver una araña de la familia Salticide, que son esas arañas que encontramos muchas veces en la casa que se mueven muy rápido, que saltan, que incluso uno se acerca y ellas como que giran como si lo vieran a uno. Son de las arañas con la mejor visión. Entonces ahí podemos ver un macho, que es el que tiene las patas levantadas, está cortejando a la hembra. La hembra se alcanza a ver aquí en la esquina inferior izquierda, ahí no está enfocado. La puedes señalar para que la aprecien. Eso, ahí está. Eso. Entonces este es el macho, yo sé que es el macho porque en esas estructuras que tienen acá, que se llaman los palpos, son engrosadas. Ahora vamos a ver para qué funciona. Entonces acá ya podemos ver la cópula de esas arañas. Entonces primero llegan los machos, ellos hacen como ese baile con las patas así levantadas, empiezan a mover, empiezan a acercarse lentamente a las hembras y pues si la hembra es receptiva, van a copular. En este caso, pues acá podemos ver al macho y acá se ve el palpo, que se ve como de un verde, se ve como una estructura quinchada verde. Y Más la intenso. hembra, sí. Entonces esta estructura, el palpo, es la estructura que utiliza el macho como para succionar el esperma de su orificio genital y luego con ese le va a poner el esperma a la hembra. Digamos como si fuera una jeringa. Ajá. Entonces, esa es la cópula. Luego puede encontrar una hembra ya con los huevitos, entonces la hembra debajo de una hojita hace una camita de seda
Y ahí pone de esta manera los huevos, como suspendidos en la tela. Todas estas cositas redondas que se ven son los huevitos de la araña. Acá fue 7 días después, regresé a donde estaba esa misma araña, ya se podía diferenciar que el embrión de las arañitas pequeñas, se podía ver como el prosoma, que es el sitio en donde están los ojos, digamos que este sería el prosoma, y el abdomen en las arañas se llama el opistosoma. Entonces acá ya se podía diferenciar, se podía ver un poco, se podían diferenciar un poco las paticas de los embriones. Acá 3 días después de la foto anterior, ya se podían ver las arañitas mucho más desarrolladas, ya algunas comenzaban a moverse, y acá no enfocada se veía la hembra, que la hembra siempre estaba encima de sus huevos cuidando, no se alejaba mucho. Siempre estaba muy pendiente y se alejaba muy poco solo para alimentarse y ya. Este es un ejemplo muy bonito, mire esa vaina. Terminemos de hablar de ese ejemplo tan bonito que nos ha llevado a conocer procesos biológicos de estas arañitas, que es realmente bonito. Entonces acá ya era 8 días después, esta fue la última foto, ya las arañitas pues se les puede ver, eso que se le ven como unas bolitas negras son los ojos. Ya los tenían más desarrollados y ya se estaban moviendo más, e incluso ya se estaban alejando del nido. Y a la final pues ya no quedó ninguna arañita y la hembra abandona el nido, ya todas se dispersan. Pregunta David, primero que todo agradecer de ver todo estas fueron 8 fotos del proceso de cómo copulan, cómo se organizan, cómo son, cómo crían y todo este cuento. Yo quiero hacer una pregunta, los insectos cuando ya se desarrollan, ellos son totalmente independientes, o sea, la mamá no es que les haga, los cuide, los cuide, los cuide, sino que ya es por cuenta de ellos cómo se defiendan o son muy protectores. El cuidado parental, bueno, la mayoría pues sí dejan los huevitos por ahí y pues no los vuelven no se los vuelven a encontrar para nada. Pero sí hay algunas, por ejemplo, hay unos chinches de la familia Pentatomide que la hembra cuida los huevos, siempre está ahí encima, algo así como esta araña. Cuando eclosionan los huevos y salen las ninfas, también está un tiempo ahí y luego ya se dispersan. Hay unos Okay. chinches que también cargan los huevos como en la espalda, digamos que en la espalda. Cargan los huevos ahí hasta que eclosionan. Pero generalmente en insectos no es así muy marcado el cuidado parental. Ah, bien, gracias. Listo, aquí Una pregunta que nos hizo Sergio Cruz. Nos pregunta acerca del equipo. Dice, para los que no tenemos equipo full frame porque es costoso, ¿qué otro tipo de cámara nos recomienda? Pues en realidad muchas de las fotografías y las que acabaron de ver fueron con una Nikon D5300 que tiene sensor APS-C. Pues no es full frame y las fotos igual salen muy buenas. Esas que están viendo ahí del zancudo también son con una Nikon D5300. Entonces pues no es necesario tener una full frame para que las fotos salgan muy buenas. Eso sí fue con la Nikon D5300, pero utilizando la OWA 60 milímetros. Aunque bueno, también hay muchas opciones para la macrofotografía, se pueden utilizar lentes invertidos, lentillas Raynox, hay varias opciones. Y pues en el curso, en el taller que va a dar David, pues se extenderá en Sí, esos elementos técnicos que pueden ser equipados frente a las circunstancias económicas. sí. Incluso pues yo antes de tener mis cámaras, yo tomaba
Fotografías con el celular, con un lentecito que venden para los celulares, y pues con lo que tenía intentaba lograr los mejores resultados posibles. Y lograba fotos buenas, muy buenas. Bueno, acá podemos ver, esta fue tomada en laboratorio, es una Aedes aegypti, que son el mosquito vector del dengue. Y pues ahí quería mostrar cómo se les iba engordando el abdomen. Algo importante, algo interesante es que en los zancudos solo las hembras pican, porque las hembras necesitan la sangre para poder producir huevos. Ellas pueden vivir sin alimentarse de sangre, porque los mosquitos pues se alimentan también de sustancias azucaradas de las flores. Incluso los machos solo se alimentan de sustancias azucaradas, pero las hembras necesitan picar para poder producir los huevos. Pero solamente cuando van a producir huevos, no, como dice usted, no necesariamente es que si no chupan sangre no viven. No, no, una hembra puede pasar toda su vida sin haberse alimentado de sangre, Ya, pero no bien. va a poder poner huevos si no se alimenta de sangre. Ok, gracias. Bueno, acá vemos, estas son una de los animales más pequeños que he fotografiado. A la derecha están unos arácnidos. Ese es otro orden de arácnidos que se llaman los esquizómidos, que son animales muy pequeños, poco estudiados, que a simple vista, pues una persona las podría confundir con una hormiga. Pero pues es un reto fotografiarlos por lo que se mueven muy rápido. Ellos siempre les gusta estar debajo de troncos o de piedras, no les gusta la luz. Entonces fue muy complejo fotografiarlos. Y son insectos poco estudiados, pero digamos que yo he encontrado como en los relictos boscosos dentro de Armenia, se pueden encontrar. En la esquina inferior izquierda es un ácaro que también se movía muy, muy rápido, y les llaman ácaros de terciopelo, por lo que tienen esas setas así, sí, como que las setas parece que fueran como de terciopelo. Y pasando. Bueno, acá a la izquierda vemos la ninfa de un chinche de la familia Reduvide, que son unos chinches cazadores, y se está alimentando de una mosquita. Y vemos cómo tiene su aparato bucal enterrado en la mosquita. Entonces estos insectos lo que hacen es muchas veces liberar enzimas y luego succionan todo. Y a la derecha, Ellos succionan solamente los líquidos del insecto, no las caparazones ni nada de esas vainas. no, a la final queda como el exoesqueleto. El exoesqueleto queda, ellos lo botan, ellos liberan las enzimas como para ayudar a que eso digamos como que se licúe y luego lo succionan. Ok. Listo, y la otra fotografía de la derecha fue debajo de un tronco, eso fue en una finca dentro de Armenia, pues eso hacía parte de Armenia. Y es un 100 pies que está enroscado alrededor de sus crías, que se ven como de un color más llamativo, como fucsia, y se puede ver cómo con esas estructuras engrosadas que tiene ahí va formando una seda con la cual se cubren para protegerse. Ajá. Entonces, digamos que también con la macrofotografía uno puede tomar retratos muy bonitos de algunos insectos o de algunos artrópodos pequeños, pero también uno puede de alguna manera captar algunos comportamientos o interacciones interesantes. Bueno, yo dije artrópodos, artrópoda significa patas articuladas. Entonces, dentro de los artrópodos están los miriápodos, que son 1000 pies y 100 pies. Están los insectos, están los arácnidos,
Y también los crustáceos, por ejemplo, las langostas, los cangrejos, son artrópodos también. Listo, estoy pasando la otra. Esta es una avispa que estaba visitando una planta con hojas peludas y lo que hacía era con sus mandíbulas ir retirando así como en orden esos pelitos para formar unas bolitas. Y luego esas bolitas se las iban a llevar para su nido, como para hacer parte de la estructura de su nido. Entonces ahí se puede ver cómo van haciendo la bolita con esos pelitos que en las plantas se les llaman tricomas. Ajá. Son unos artesanos geniales. Sí, acá esas fotos también son muy, muy interesantes porque esos dos insectos están muertos. A eso pues se les llama como insectos zombies y están invadidos por unos hongos entomopatógenos, es decir, hongos que enferman a los insectos. Entonces a la izquierda tenemos un Compsus viridivitatus, que es el conocido picudo de los cítricos, que cuando son larvas viven en el suelo y se alimentan de las raíces de los cítricos. Y cuando son adultos como ese, se alimentan del follaje, de las hojas. Y lo que podemos ver ahí es el adulto ya abrazando una hoja y la parte fructífera de un hongo que lo mató. Entonces, lo que hacen estos hongos es muy interesante porque, bueno, liberan esporas. La espora llega a un insecto y ahí va a comenzar a crecer. De alguna manera, estos hongos hacen que los insectos cambien su comportamiento y hacen que ellos trepen en los árboles, pues en el caso del escarabajo, trepó el árbol y se dirigió a una hoja en la parte exterior del árbol. Ahí el escarabajo abrazó la hoja, como que se aseguró muy bien y finalmente murió. Y el hongo siguió consumiéndoselo por dentro y luego salen esas partes que se ven acá como con unas bolitas rosadas. Ahí van a liberarse esporas del hongo y se va a repetir el ciclo con algún desafortunado insecto que sea infectado. Y a la derecha tenemos una avispa que le pasó lo mismo. Pues ahí es un hongo diferente, pero bueno, la avispa fue infectada y de alguna manera la avispa voló o caminó, no sé cómo llegó a una hojita también en un árbol y ellas, o como las hormigas, se agarran bien con las mandíbulas. Ahí podemos ver que las mandíbulas están bien agarradas de la hojita y lo mismo, finalmente murió ahí en esa posición, el hongo terminó de consumirse la avispa, sale en la parte fructífera del hongo para liberar esporas y repetir el ciclo. Entonces, estos hongos son otra herramienta muy interesante para la agricultura, los hongos entomopatógenos. Entonces, es una alternativa para darle un manejo a las plagas. Nosotros podemos aislar hongos y aplicarlos al cultivo. Para muchas especies ya hay hongos que las pueden matar. Sino que los controles biológicos están supeditados también a intereses económicos, ¿no, David? Claro, y desde hace muchos años que ya pues hay productos químicos, digamos que de pronto los agricultores se han acostumbrado a que ven la plaga en el árbol, aplican ese producto y a los 5 minutos pues ya ven que el insecto está patas arriba muerto. Pero con el control biológico la cosa trabaja diferente, se puede utilizar mejor como prevención, como para que evitemos que la población de nuestra plaga aumente en el cultivo, pero también son alternativas y muy buenas opciones. Entonces están los hongos entomopatógenos, están los insectos parasitoides, como la avispita que va y le pone el huevo al bichito y lo mata. También están los insectos depredadores, hay unos que se llaman crisopas,
que su larva es depredadora y los liberan y se alimenta de plagas. Entonces, extractos de plantas también se pueden utilizar. Entonces, sí, hay muchas alternativas que se pueden utilizar. Bueno, aquí en estas fotografías, la de la derecha ya la vimos, que era la pata anterior del grillo, el órgano timpánico, y a la izquierda vemos la parte final del abdomen de una mantis hembra, de una mantis religiosa. Entonces me parece muy interesante como mostrar otras partes de los insectos, ver las texturas en las alas, las texturas de su exoesqueleto. Ahí podemos ver los cercos, que son esos dos palitos con setas, que tienen funciones sensoriales también. Mejor. Y acá se le pueden ver las valvas. ¿Qué son las valvas? Son una estructura que hacen parte de los genitales. Ok. Bueno, acá podemos ver como unos retratos muy bonitos de unos insectos. A la izquierda está una mosca de la familia Asilidae, que son cazadores. Esa, pues fui afortunado de lograrle una fotografía porque se mueven muy rápido, vuelan muy rápido. Yo creo que esa había como emergido como adulto hace poco y por eso estaba como moviéndose lento y logré cogerlo muy bien de frente. Y a la Sí, derecha, sí, parece un insecto que uno lo ve y parece muy punquero. sí, tiene cara como de malo porque esas Sí, antenitas en forma de B le dan como si fueran unas cejas así como si sí, fuera bravo. pero es excelente el retrato. Y son muy buenos cazadores. Y a la derecha está una abeja del género Euglosa, que son abejas que se caracterizan por tener esos colores así brillantes, como verde, azul metalizado, y visitan mucho anturios, orquídeas en busca pues de néctar, de polen y de aromas también para cortejar a las hembras. Imagínense, son como la perfumería. Se preparan, van y se juntan de olores y de fragancias para ir a seducir. Sí. Aquí a la derecha hay otra especie de cicaélido, Cibovia prodigiosa, creo que se llama. Esa fue incluso en una salida de contacto cuando estuvimos en Salento, no recuerdo cómo era el nombre de la reserva. Y, la Patasola, allá fue. Esa fue una de mis primeras fotografías con el objetivo de 60 milímetros. Apenas estaba como cogiéndole el tiro. Ajá. Y a la izquierda hay un escarabajo de la familia Staphylinidae, que es la familia más grande dentro del reino animal. Y son una familia de escarabajos que también se encuentra en muchas partes, en el suelo, en plantas, en flores, y presentan colores muy bonitos también. Ahí se puede ver cómo el exoesqueleto es como iridiscente. A la izquierda, otro cicaélido. Me gusta mucho fotografiar cicaélidos. Ahí me gustó mucho porque tenía un color verde y estaba parado sobre una planta roja, entonces quedaba ahí contrastante muy bonito. Y esa planta también es una planta, es el croto, que también es muy utilizada como ornamental. Se puede encontrar en muchas casas. A la derecha hay un mantíspido, que su nombre viene de mantis y avispa, porque pues uno lo ve y parece como si fuera un engendro entre los dos. Sí. Una familia de orden Neuroptera que no es muy fácil de ver. Esa fue como la tercera que yo he visto en la vida y la única que he podido fotografiar. Son animales raros. Logré ver una en el Putumayo y una en Quimbaya y esta fue en Calarcá. Son depredadores cuando son juveniles. Cuando son adultos, bueno, creo que Mantispide igual sigue siendo depredadora como adulto, sí.
Bueno, acá hay otras. Arriba a la izquierda está un escarabajo de la familia Cristomélide y me parece muy bonito porque las alas endurecidas en los escarabajos se llaman élitros y hay muchas formas y también pueden tener muchas texturas y colores. Entonces, en este caso parece como si fuera un caramelo duro. Sí, sí, parece, me sorprende porque es de alguna manera es como un rectángulo, a diferencia de todos los insectos que hemos visto que son como alargaditos. La Sí, estructura yo no sé cómo se llama la parte de esa estructura, eso es el torso, ¿cómo se llama esa parte? los escarabajos tienen dos pares de alas, entonces los de arriba, que son los endurecidos, se les llaman élitros. Sí, Y debajo de los élitros tienen alas membranosas que son con las que pueden volar. A la derecha de arriba tenemos una ninfa de saltamontes, ahí se puede ver cómo tiene como los primordios alares, que es en donde se van a ir a desarrollar, se van a ir desarrollando las alas, y me parecía muy bonito ahí porque está una planta que tenía esos colores morados. sí. Igual, bueno, abajo a la izquierda está un escarabajo, el mismo que vimos ahorita con el hongo, un Compsus viriditatus, el picudo de los cítricos, que pues es una plaga muy bonita porque es blanco y tiene esas rayitas como de color aguamarina. Y ahí abajo a la derecha es que no me aparece el cursor como para quitar, y me aparece. ¿Qué, qué es ese de abajo? David, ahí puede volver la diapositiva. ¿Qué es? Sí, ahí es que La, no me sale el cursor como para quitar ahí como para quitarnos nosotros. Bueno, es una mantis. Y ahí lo que quería mostrar en esa foto era pues se le ve bien la estructura bucal y como parte de lo que sería como el cuello, sí. pero no sé por qué no me aparece el cursor para allá. Entonces acá se le ve, no, ese es el ojo y esas son las antenas, esa es la estructura bucal. Y bueno, el ojo no está enfocado, pero esto sí quedó enfocado acá. Algo en macrofotografía es que la profundidad de campo es muy limitada, entonces es complejo uno lograr enfocar mucha parte del insecto. Entonces uno tiene que ver siempre qué es lo que quiere demostrar, qué quiere enfocar. Y hay otras técnicas como el photostacking en la que uno puede lograr fotos con pues enfocando más partes del bicho, pero es más complejo y los bichos tienen que estar muy quietos. Y también usan prácticas de adormecimiento. Sí, muchas veces también los meten a la nevera o al congelador o los ponen en cámaras letales como para que, sí, como para que duerman, incluso pues pueden morir. Yo en realidad no utilizo eso. Y acá, es que no sé por qué no me aparece el cursor para... Bueno, es la misma foto que vimos ahora de la mosca, pero esta es una de las pocas que me he atrevido como a revelar en blanco y negro. Me gustó mucho el resultado, Sí, se ve muy bien. pero también, Eh, pues como una fotografía macro también puede quedar bien negro. sí. David, a mí me parece que se nos pasó por alto el descubrimiento que usted hizo, que le Ah, pusieron nombre. fue algo muy curioso porque, bueno, como siempre, yo estoy en búsqueda de animales en donde esté. Como siempre estoy como muy pendiente de ver qué veo. Y eso era un diciembre, íbamos de vacaciones con mi familia en carro para la costa y yendo a Medellín había un trancón. Entonces, pues me bajé del carro, había una piedra y yo como siempre piedra que veo, piedra que volteo. La volteé y había un esquizómido, que son de los que les mostré ahora, de esos arácnidos muy pequeños. Cuando estaba como en quinto semestre y
le llevé el bichito a un amigo que ya estaba más adelante, que ha trabajado mucho con ese grupo, y resultó ser una especie nueva. Entonces, pues él describió esa especie con otro profesor y pues como yo la encontré le puso el nombre en honor a mí. Entonces el bichito se llama Piaroa o Yossi. Piaroa es el género, Yossi es el epíteto específico que es pues por el hoyos. Y en insectos en realidad no es que sea muy difícil encontrar especies nuevas. Lo difícil en insectos es darse cuenta que es una especie nueva. Entonces, pues porque son muy pequeños, no se puede ver así simple vista con una lupa, muchas veces se necesitan un estereoscopio que pues cuestan una buena cantidad de millones, y entre más pequeño pues más aumento necesitamos. Y se tienen que ver estructuras muy específicas, se tienen que hacer disecciones, se necesita microscopio y, y bueno, muchas veces esos grupos no están muy estudiados. Esos son los esquizómidos, los que están ahí a la derecha. Esos son los que usted encontró. Pues esos no son los que yo encontré, esos son del mismo orden. O sea, son esquizómidos, son muy similares, pero no, el que yo encontré es diferente. Es otro, ese sí no tengo fotografías. Eso fue como en el 2012. Sí. Entonces, en insectos es un poco complejo llegar a saber qué especie es. Y, bueno, si es una especie nueva, porque muchos grupos no son muy estudiados. Okay. Entonces eso fue lo del insecto en algún momento. Bueno, eso era un arácnido. En algún momento sí espero poder tener la fortuna de escribir alguna nueva especie. O sea, en lo que vimos de David, pues es muy educativo, es un trabajo muy bonito. Además que los insectos se nos vuelven más agradables, no nos asustan tanto por su estructura como primitiva, pero empieza a ser agradecidos, uno empieza a ver que aguanta seguir observándolos, tener más cuidado, de pronto acercarse con una lupita, empezar a revisar el jardín de nuestras casas para encontrar mundos maravillosos que nos cuentan también de otra manera de vivir y de otra manera de existir, y que vale la pena también respetar hasta dónde llegamos, y que lo importante es estar atento ante lo que vemos, y lo particular es entender los insectos desde sus comportamientos, como nos lo mostró hoy David, y que definitivamente me vuelvo muy amigo de los insectos, David. Sí, es muy importante comenzar a tener conciencia de que los insectos son un grupo de animales muy importante para nosotros. Gran parte de los alimentos han sido polinizados. Bueno, las frutas que nos comemos habrán sido polinizadas por algún insecto. Tenemos las abejas que nos dan miel, que polinizan. Sí, todo insecto cumple una función en donde esté que es importante para el equilibrio del ecosistema. Entonces debemos tener conciencia de su importancia, tomar conciencia de su importancia y cuidarlos, y no matarlos solo por insectos y porque llegaron a la casa. De alguna manera los podemos sacar fácil, cuidado, y que sigan. Además, David, que sí realmente está en crisis el cuento de los insectos, porque pues hay unas llamadas de alerta con las abejas en el mundo, porque estamos haciendo un desastre realmente, y ese pequeño insecto que se llama abeja, si desaparece, el problema es gravísimo para muchas especies, que desencadena una tragedia. Sí, eso ahorita que gran parte pues, de las poblaciones de insectos están declinando rápidamente, que al menos un tercio está en peligro de extinción, y es por actividades humanas, por las actividades humanas, por expansión de la frontera agrícola, por la tala, que se destruyen los hábitats.
uso indiscriminado de agroquímicos. Es que incluso hay agroquímicos que no son insecticidas, digamos que pueden ser, por ejemplo, el glifosato también está comprobado que desorienta a las abejas y finalmente terminan muriendo. Y es importante que los humanos comencemos a tomar conciencia de eso, de buscar como maneras más limpias de producir alimentos. Entonces, miren cómo es de complejo este mundo de los pesticidas y todo este asunto y de los insecticidas, porque finalmente alterar el mundo de los insectos es alterar nuestro mundo futuro. Y sí, eso sí sería gravísimo, pues, o sea, entonces ya observándolos como nos mostró David, de esa manera tan bella, tan bonita, con el color, con sus comportamientos, pues uno siente y debemos entender que el insecto no es malo. El insecto tiene una función muy clara para el equilibrio de los ecosistemas y por lo tanto evitemos machacar, aplastar a estos pobres seres que de alguna manera son indefensos ante nuestra corporeidad y que ellos tienen el derecho a existir y tienen una función para existir y que nosotros entremos con más cuidado, no los miremos como algo monstruoso, sino que los miremos como algo realmente fascinante y necesario para los ecosistemas y también incluso para el ser humano. Así es, pues si seguimos como con la manera tradicional intensiva de la producción de alimentos, iríamos como a un colapso ecológico. Hay un documental muy bueno de la Deutsche Welle que habla sobre este tema. Luego podríamos compartir ahí el link para que quien esté interesado se lo vea. Muy interesante. Sí, a mí sí me gustaría que después de que encontráramos el link, David, porque el documental que habla David, yo lo vi y realmente me escandalizó las conclusiones que ellos sacaron con la investigación que hicieron y esa vaina lo pone a uno también en alerta. En este momento el mundo está en alerta con todo, con el agua, con los páramos, con los insectos, con los animales superiores, si se puede llamar así, David. Está en alerta por el calentamiento global, o sea, no solamente un frente es el que hay que cuidar muchos frentes al mismo tiempo. Nosotros como seres que debemos ser responsables, atender todos estos frentes es importantísimo. Y debemos como entender que todo que todas las especies de alguna manera están conectadas, entonces si cuidamos a los insectos, pues vamos a poder cuidar otros animales que necesitan de ellos para sobrevivir. Entonces, a las plantas que necesitan ser polinizadas, también algunos por su actividad en el suelo, como las hormigas, otros animales muy pequeños que no son insectos, pero que son muy importantes, como los colémbolos. Cumplen funciones muy importantes en el suelo que ayudan a las plantas. Muchos animales grandes, bueno, como aves, se alimentan de insectos, peces, mamíferos. Los insectos son de los organismos más importantes en la Tierra, definitivamente. Y sí, los debemos cuidar. Si cuidamos a los insectos, cuidamos a muchas otras especies. Y nos cuidamos nosotros, finalmente. Sí. Somos beneficiados. Bueno, David, ¿algo más que agregar? Yo creo que ya estamos como cerrando nuestra charla. Espero la hayan disfrutado, espero que hayan tomado conciencia. Notar que la fotografía en estas posibilidades nobles de educarnos es supremamente importante. No sé, David, si quiere decir algo para despedirse. Yo de todos modos, en nombre de la comunidad Contacto, agradecerle totalmente su tiempo, su claridad, su ejercicio maravilloso de darnos a entender todo este mundo de los insectos. Y mil gracias. Bueno, Daniel, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues estos espacios me parecen muy importantes
para eso, para mostrar como la cara bonita de los insectos, que en realidad sí hay insectos bonitos y cuál es la importancia de ellos, como para que otras personas comiencen a tomar conciencia de la importancia de ellos y que también merecen ser cuidados, que Sí, son importantes. Y bueno, no sé si de pronto hay más preguntas. ya estamos. Preguntas, Sebas. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos que estuvieron con nosotros. Y nuevamente invitarlos dentro de 8 días a encontrarnos en la virtualidad con otra charla bien importante para conocer la fotografía, su función y su nivel también de educación que puede tener. Mil gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.